De esto va este ensayo. Aprisionada entre dos mundos, América Latina, dice Padilla, el talentoso narrador mutado en deslumbrante ensayista, es su mar. Ambivalente contenedor de islas y monstruos, dice, fuente caótica de inferioridad, imbebible por ser salada, el agua oceánica latinoamericana encierra y libera una fuerza que nos hace sentir inseguros hasta en tierra firme, tan solitarios y errabundos entre nuestros semejantes como el endeble balsa que flota en un mar infestado de tiburones, o en el planchón que nos llevará sin remedio por el río hacia un corazón de las tinieblas, donde nos espera vacío el trono del enigmático Kurtz. En efecto, nuestra identidad navega sobre una balsa, que migra, retorna o se pierde en el Triángulo de las Bermudas. Somos antes que una embarcación consciente de su rumbo, dice el ensayista, una balsa sin proa ni popa, a la que las corrientes llevan y traen, arrastran y vuelcan. Después de todo, la historia de los latinoamericanos ha sido la de sus ciudades y recursos extrayendo, explotando, dejándose explotar, buscando una salida hacia los océanos. No seríamos el gran exportador de materias primas, el salario de nuestros pueblos, si no fuera por esta peculiar conexión con lo marítimo. Pero no somos una fuerza dominante de los mares porque nunca nos propusimos sacar ventaja de esta posición en los intercambios mundiales. La marginación convive con la automarginación. Sabemos más de los que viven cruzando el charco que de los que viven en la otra orilla. Padilla habla bellamente de galeones enclavados, de barcos encallados, de naves rumbo al desastre y de la gran desarmada latinoamericana, de la decadencia individual y colectiva, de la fauna marina que nos acecha, de metáforas. Exiliados de la historia, balseritos del progreso. De todos estos buques fantasmas y de estos oscuros vientres de ballena también está hecho este libro. Y es cuando se abre el espectro y Latinoamérica es también el mundo, dice Ignacio. Elian será secuestrado para revivir con su drama el arquetipo del emigrante que es al mismo tiempo el Moisés contemporáneo. Entre tanto, el infausto Prestige se precipitará con la bandera de las transnacionales para desangrar su carga de oro negro en el Cantábrico. El naufragio moderno invoca el perenne fracaso de una humanidad que está lejos de la naturaleza como de los dones supuestos del progreso. Como Padilla, cada uno de los grandes escritores del siglo XX ha tenido su propia idea de mar, ausente, turbio, desolado, remoto o inaccesible. Padilla los lee y relee, los observa, cruza información entre las literaturas nacionales, entre las metáforas y las alusiones de libros clave en la historia de nuestra narrativa, y todo parece conducir a un solo mar. El mar es una larga separación entre la ceniza y la patria, nos recuerda Ignacio que escribió Jorge Luis Borges. En el cuento de José Revueltas, que también menciona, dormir en tierra, un marinero le pide al mar que le diga algo, otra vez el infierno. Obtiene del mar como única respuesta. Desmantelado también está, dice Ignacio, el mar en el otoño del patriarca. Los cráteres muertos de ásperas cenizas de luna de la llanura sin término donde había estado el mar, o ausente, como en Rulfo, que extiende ante nuestros ojos una llanura de áspero polvo lunar cuyos crepúsculos sin fundamento nos dolían en el alma. El mar nos duele en Rulfo, en Onetti, en García Márquez, en Mutis, en Carpentier, en Fuentes, en Fernando Vallejo, fragmentos de cataclismos, de rumbos perdidos y sobrevivencias en nuestra memoria real y ficcional. Y es que las condiciones en América Latina siempre son extremas, cada fenómeno tiene su reverso tenebroso. Y cuando se acaba la sequía llega la tormenta y enseguida la inundación que arrasa los barrios miseria y ante los que nuestras barricadas son inútiles, dice Ignacio. Es el ciclo ritual de la vida con el mar como deidad central, vengativa y furiosa. La imaginación es un lugar donde llueve, cita Padilla la gran frase de Gao. Y no solo en el realismo maravilloso, la gente cree que los presidentes pueden hacer llover y las tormentas ahogar a un dictador. No obstante, opina el escritor ensayista, ni las fuerzas de la naturaleza parecen estar de nuestra parte ni la del pueblo. Más bien nos parece estar en las manos de una divinidad abyecta que definitivamente no nos ama. Porque el diluvio nunca se acaba. Para la persona latinoamericana, el final de la tormenta es solo el ojo del huracán, concluye Ignacio. En Macondo no escampa nunca, señores. Uno de los grandes y notables aciertos del libro es la intensidad simbólica que ostenta de comienzo a fin. Los símbolos logran iluminar una amplia zona de investigación bastante desconocida dentro de los estudios del continente, como la relación del mar con la identidad latinoamericana. Ahora bien, en la Isla de las Tribus Perdidas, el análisis no se queda en lo historiográfico, en el monográfico académico, si bien a veces viaja por la anécdota, el dato periodístico, la crónica, sino que la reflexión se desplaza simultáneamente a un plano no solo filosófico, también cultural, social y de implicancias profundas y necesariamente políticas.
sobre todo, como el propio Ignacio indica en el prólogo, en medio del huracán de discusiones, reflexiones y chifladuras de los bicentenarios. América Latina, también nos dice Ignacio, es un archipiélago de naciones, un sueño incumplido de unidad, atacado por la retórica y la utopía. Desde Bolívar, la conciencia latinoamericana asimiló el concepto de que nuestra fragmentación era nuestra debilidad frente al norte y al resto del planeta, pero lo que hemos tenido recurrentemente son gobiernos que nos dividían y que nos han hecho competir, destrozarnos por el favor de los que nos llevaban la delantera del desarrollo. Muchas ideas para acercarnos y actuar frente a los mercados del mundo han naufragado. Podemos polemizar con el libro, es el propósito de ensayar ideas sobre lo que somos, e Ignacio agregaría o nos hemos negado a ser, y tener el valor de enunciarlas. ¿Dónde se encuentra hoy el ser latinoamericano? ¿En el aislamiento o en la integración? ¿En la pasividad o la acción? ¿En el solipsismo o la solidaridad? ¿En la insularidad o en la unidad bolivariana? ¿En el salir a flote o el hundimiento total? ¿En el éxito o el fracaso? Este libro abunda en esa incógnita. ¿Un ensayo fatalista? No lo creo. La fatalidad está presente en este libro, quizás solo en la medida en que el mensaje último también puede servir de advertencia. ¿Deberíamos estar dando de saltitos? Las democracias en América Latina apenas conquistadas vuelven a tambalear a la mínima intentona. Ecuador, Honduras. La supuesta bonanza de algunos países sigue estando mal distribuida, y esto ocurre en un escenario de crisis global. El tejido social y los movimientos ciudadanos superviven amenazados. Los populismos, los caudillismos son como desperdicios que cada cierto tiempo el mar vuelve a vomitar a nuestras orillas. Las soledades y naufragios latinoamericanos tienen que ver con el mar. La colonización nos llegó por ahí, y también la incorporación desigual hacia el mundo. Los nuevos retos, los retos de siempre, el desarrollo económico y la consolidación de la libertad, la democracia y la justicia social pasa, como parece decirnos este ensayo, que os invito a descubrir, por una nueva relación de las tribus latinoamericanas con nuestro entorno, por la recuperación de nuestra identidad perdida que nos conecte con aquellas viejas civilizaciones marinas, como la de los mayas o las del Mediterráneo, que aún navegan imborrables en nuestro ADN. Gracias. Que hable Ignacio, ¿no? Ahora. Que cuente todo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, desde luego, gracias, Gabriela. Si este texto ha sido una improvisación para salir al relevo de Iván, pues no quiero imaginar lo que habrá sido en otras circunstancias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, desde luego, a la Editorial Debate y a Casa América, anfitriones ya por distintos motivos, no solo míos, sino por tantos años ya de muy queridos amigos y lectores y autores, artistas. Muchas gracias, de veras. No tengo, yo creo que suficientes palabras para expresar lo que sentimos los latinoamericanos cuando llegamos realmente a casa, que es Casa de América. Y bueno, pues doble razón, desde luego, la editorial y Casa de América para sentirme profundamente honrado por el premio que me conceden, por el hermoso libro que han hecho. También, desde luego, el honor que para mí significa el compartir el palmarés con el ganador del año pasado, que además está aquí presente, Jorge Volpino, es amigo y autor admirado, y bueno, una razón más para estar agradecido, no solo con tu presencia, Jorge, sino con la fortuna que nos ha metido en este embrollo del escribir. El ensayo La isla de las tribus perdidas tiene ciertos orígenes curiosos y tiene desde luego muchísimos orígenes también anecdóticos. Es un libro, como todos mis libros, y debo aclararlos, a despecho de las lindas palabras que ha pronunciado Gabriela respecto de mi ensayo. Este es un ensayo escrito por un contador de historias, ¿no? Eso es lo que soy. Soy un cuentacuentos a quien de vez en cuando sus cuentos le crecen, ¿no? Como los ríos, se le salen de madre y piden ser escritos de otra forma. En ocasiones pueden convertirse en una novela, en ocasiones pueden convertirse en una obra de teatro, y últimamente, vaya uno a saber por qué, se han convertido en ensayos. Pero todos estos cuentos transformados, que son básicamente historias contadas por un lector,
son producto de largas reflexiones. Solo puedo escribir de aquello que me ha obsesionado por mucho tiempo. La pregunta que dio origen a este ensayo, donde el mar es solo un pretexto, es una pregunta que pensé personal o familiar y que luego descubrí que era general y transcontinental. Durante muchos años en mi infancia, mi padre, que es experto en compartir sus obsesiones con sus hijos, me planteaba la pregunta, ¿en qué momento América Latina le dio la espalda al mar? ¿Cómo es posible que un continente, llámele si quieren subcontinente, con tanto y tan generoso litoral, no tenga grandes gestas marinas? Gabriela lo ha mencionado además con muchísimo detalle, no tenga una industria piscícola, y que el mar solo sea para los de allá, para los del otro lado, que sea un paraíso etílico para los spring breakers o para ciertas minorías que pueden o podemos disfrutar de las playas paradisíacas que finalmente no nos apropiamos. ¿En qué momento desaprendimos a matar al monstruo? A José Luis Martínez, el escritor puertorriqueño, le gustaba contar una historia que es muy significativa. Cuando él era pequeño, en cierta ocasión encalló, como suele ocurrir mucho en América Latina, encalló una ballena en su pueblo. La ballena murió en la playa sin que nadie supiera qué hacer con ella. Había encallado el monstruo, el leviatán había encallado en la playa y después de pensarlo demasiado tiempo, porque la ballena empezó a echarse a perder. Y profundamente preocupados se reunieron los habitantes de este pueblo costero, y decidieron que la única solución era dinamitar la ballena. La llenaron de dinamita y la volaron en pedazos. Y contaba José Luis Martínez que como en el patio de su casa había caído un pedazo de ballena podrida. En ese momento, y me tocó vivirlo, era yo un adolescente que traía esta pregunta de en qué momento América Latina le dio la espalda al mar. En ese momento José Luis Martínez se interrumpía y decía: y no sigo contando esta historia porque si la escucha Gabriel García Márquez, la escribe y la vende por $1 millón. No sé finalmente qué ocurrió con la ballena, pero me quedé con la imagen del pedazo de ballena podrida en el patio de la casa de infancia de José Luis Martínez. Creo que es ejemplar en muchos sentidos porque habla, entre muchas otras cosas, de una cultura que no sabe qué hacer con el monstruo que le regala el mar, porque para ellos, para nosotros, es eso, es un monstruo. En otros lugares salen a cazarlas, en otros lugares se las comen, e incluso hay las grandes reflexiones sobre si deben firmar o no protocolos en los que se les impida cazar ballenas. En América Latina las ballenas se encallan y no sabemos qué hacer con ellas, esperamos que se pudran y las dinamitamos para propagar la monstruosidad en el pueblo. Esta pregunta que empezó a asediarme, porque me parecía además muy válida, descubrí que se la han hecho muchos latinoamericanos, es decir, que no era original de mi padre, sino que alguien más se la habría dicho y que se ha planteado la pregunta no solo en América Latina, sino también en España, con matices importantes. ¿En qué momento América Latina había dado la espalda al mar? Y por lo tanto se concluía en qué momento el mar era la gran ausencia de la literatura latinoamericana, con las excepciones de Gabriel García Márquez y Álvaro Mutis, para quienes, según Juan Carlos Botero, el mar está presente pero es solo decorativo. Rafael Conte, crítico español, había formulado también una pregunta semejante, afirmando: el mar es el gran huérfano de la literatura en español. Con estas dos aseveraciones o preguntas, ¿por qué América Latina le había dado la espalda al mar? Y si había o no, en efecto, mar en la literatura en español, emprendí la escritura de este ensayo. La emprendí hace 10 años, esto es importante porque hace 10 años América Latina era otra, y era el momento de España va bien, y era el momento de Latinoamérica va bien.
por primera vez llegaba a América Latina, con excepción de Cuba, al final de siglo, con todos sus gobiernos democráticamente electos. Parecía que se nos estaba dando la segunda oportunidad sobre la tierra que Gabriel García Márquez nos niega en 100 años de soledad. Esta estirpe destinada a 100 años de soledad sobre la tierra estaba teniendo una segunda oportunidad, la nueva oportunidad de la democracia. Irónicamente, este libro se publica 10 años después, cuando esa segunda oportunidad, en términos generales, con honrosas excepciones, parece haber fracasado una vez más. Creo que es significativo porque estamos hablando, y se repite, es un término que se repite con mucha frecuencia en la actualidad, el término naufragio, que es también una metáfora del agua, el naufragio de los proyectos democráticos de América Latina en el siglo XXI. Pues bueno, fue en esa década que escribí este ensayo, cuyas conclusiones Gabriela muy amablemente ha evitado o ha matizado el sentido de fatalidad, el sabor de fatalidad que estoy convencido sí trasluce este ensayo. Yo no escribo para afirmar algo, sino para saber exactamente qué pienso, o para entender tan exactamente como pueda qué estoy pensando. A posteriori descubro que las conclusiones a las que llego después de navegar en la relación de América Latina, no solo con el mar, sino con sus cuerpos de agua en general, y con sus aguas fluviales, pluviales y marinas, entre otras cosas, y sus monstruos, y sus barcos, y sus náufragos, y sus ahogados, llego a la conclusión de que por lo menos puedo identificar, me atrevo a identificar cinco características de la persona latinoamericana, de haberla, término en sí bastante cuestionable, lo refiero al libro El insomnio de Bolívar, de Jorge Volpi, aquí presente, para disertar sobre si existe la latinoamericanidad o no, pero para no entrar en complejidades de esa naturaleza, hablo yo de la persona latinoamericana, y de acuerdo con las metáforas del agua y su presencia en la literatura latinoamericana, percibo 5 características posibles de la persona latinoamericana, y son todas terribles. La primera de ellas es el disenso tremebundo que tenemos con la naturaleza. El divorcio, la incomprensión, la enemistad que tenemos con el universo material y particularmente con la naturaleza. No solo, desde luego, con los huracanes y con el mar, no solo con nuestros ríos, sino ese eterno ser tragados por una naturaleza que nunca supimos domesticar. Cito mucho lo que menciona Carlos Fuentes en la nueva novela hispanoamericana como el colofón, como el resumen de la literatura latinoamericana, es el final de La vorágine de José Eustacio Rivera, que dice: Arturo Cova se lo tragó la selva. Y dice Fuentes, claro, en la literatura latinoamericana, que finalmente es un reflejo de cómo nos vemos y cómo somos, nos traga el páramo, nos traga el sertón, nos traga la selva, nos traga la cueva, nos traga la montaña, para que nunca salgamos de este laberinto latinoamericano, este laberinto de soledad, si quieren verlo así. Yo añado que nos traga también el mar, y nos traga el río, como se lo traga a Macrol, como se lo traga a los Buendía, como se traga a muchísimos personajes, o a Díaz Grey de Onetti. Creo que ese es el primer punto terrible de la personalidad latinoamericana que identifico, ¿no? Nuestro problema con el universo natural. Luego descubro también la vocación de deriva, que también es una alegoría, derivar, ¿no? Dejarnos llevar, que sean otros los que piloteen el barco, porque nosotros simplemente estamos dejándonos llevar por otro tipo, por otros, son otros los que deciden qué tipo de pensamiento, qué tipo de sistema político, qué tipo de explotación, qué tipo de sistema propuesto de supuesta equidad social o económica debemos plantearnos, pero no somos nosotros, por eso derivamos en la historia, derivamos en la política, derivamos socialmente. Otro, el naufragio, nuestra propensión a las quijotadas, ¿no? Iniciar proyectos que violentan la realidad y por lo tanto la realidad termina venciéndonos. Las grandes utopías, finalmente América Latina misma fue una utopía no realizada y ha sido una constante utopía que fracasa, que no llega a buen puerto. Otra cosa, nuestra cultura del obstáculo, que en el caso de México yo digo que la ciudad se traduce en los topes viales,
quien haya estado en la Ciudad de México descubrirá que es la ciudad con más topes, les llaman policías acostados en San José de Costa Rica y demás, ¿no? Bueno, eso es una barbaridad, es una cultura de poner trabas, ponernos trabas, obstaculizar de todas formas. ¿Cómo no va a ocurrir eso si finalmente América Latina o América en general es un continente que es descubierto por accidente y que decepciona en términos de lo que la España, que aún se creía imperial, empieza a recibir de esta América Latina, que es un continente franqueado, tan imaginario, tan inventado, que está franqueado por dos topónimos de las novelas de caballerías, ¿no? California y Patagonia. Y además estorbamos el paso entre Europa y Oriente. Si nacemos y crecemos con un obstáculo de cordilleras, ríos infranqueables, no navegables, no domesticables, pues también vamos a generar una cultura del obstáculo. Y por último, la insularidad. Nuestro ser islas, ya Gabriela también lo ha mencionado, islas de tierra adentro, archipiélago de soledades, pero aquí hay que hablar de la insularidad del Paraguay o la insularidad de Bolivia, no solo de la insularidad de Cuba o de las Islas del Diablo. Como en América Latina tenemos islas que son las islas reales son de una excentricidad radical, como Clipperton, ese tipo de cosas. En fin, son ciertas características que se traducen de esta navegación. Conclusiones todas ellas terribles y fatales, como descubrir, ¿no? el ensayo. Estos son 5 aspectos, está dividido en 5 partes. En una hablo de barcos, embarcaciones, galeones, canoas, planchones. Y la reflexión aquí también es terrible, porque finalmente, después de leer la presencia de todas estas embarcaciones en la literatura latinoamericana, descubro que las embarcaciones por excelencia de la persona latinoamericana son la balsa, como dijiste, no tiene proa ni popa, no la conduce nadie, nos lleva por ahí, ya ni modo, decimos en México. Y el narco submarino. También hablo de la presencia de submarinos en la literatura latinoamericana, que los hay, y en la historia de América Latina, son todos grotescos. Pero el único que sobrevive como embarcación triunfante es el narco submarino, que ese es al submarino lo que el pícaro es a la literatura. Hablo de embarcaciones, hablo también de huracanes, de la lluvia. Has hablado de Lima, y no pude no mencionar la presencia de la garúa en la obra de Mario Vargas Llosa, que es importante, que nosotros en México tenemos el chipi-chipi, que es tan espeluznante el uno como la otra. Es esta lluvia que no moja, no bendice la tierra, no se va, pero tampoco acaba de llegar, ¿no? Es una precipitación pluvial de la ahorita. La relación entre la lluvia y nuestra idea del tiempo, ¿no? Entonces la garúa es una lluvia espantosa, sí, espantosa, desquiciante, ¿no? Entonces no bendice, no tenemos estas lluvias que dices, ya llegó la lluvia, qué rico, ¿no? Y no se limpia la ciudad jamás, por lo menos Lima. Es como una lluvia sucia, espantosa, ¿no? Entonces, pero dices, bueno, ya se fue, es que ya ahí viene el huracán. Qué limpio. Es que tenemos un problema, ¿no? De la misma manera dice, bueno, entonces no tenemos un término medio, no tenemos una lluvia que bendiga, como de pronto vemos los ríos Coatzacoalcos, Papaloapan, Amazonas, Paraná, son ríos no domesticados. Y los pueden uno comparar con el Támesis, el Arno. En la Ciudad de México somos la única ciudad que entubó sus ríos. Los negamos. Esta ciudad, la Venecia americana, de la que tanto y también hablaría el mismo Cervantes, Venecia sigue ahí con sus caminos de agua. En México los tapamos, nos avergonzamos. Claro. De eso, hay una negación del agua. En fin, ¿no? Descubrir que el cuerpo de agua por excelencia latinoamericano no es el mar, no es el río infestado de pirañas tampoco, ¿no? Es el pantano. Porque es el lugar de la habitación, ¿no? De la existencia, es lo que rodea al Macondo marquesiano, es un pantano, se la pasan buscando el mar y no tienen ríos, estamos empantanados, porque somos todo lo contrario del anfibio, porque no estamos nunca bien ni en el mar ni en la tierra. Y finalmente descubrir otra tragedia, todo esto a través de la literatura latinoamericana. Hablo de narrativa, he procurado no entrar en la poesía y lo advierto,
lo advierto en el libro, porque la poesía me parecía que hay muchísimo mar en la poesía latinoamericana, Gonzalo Rojas, sobre todo los chilenos, ¿no? Gonzalo Rojas, Pablo Neruda, pero también hay mucha agua en la obra de Octavio Paz. Pero me parecía que era más subjetivizante, era más particularizante de la experiencia personal del poeta, y yo necesitaba la narrativa porque quería hacer una lectura más antropológica que literaria. Y en esta narrativa, en estos cuentos y novelas, descubro que el único estado feliz del latinoamericano no es, desde luego, los mencionaste, no es el explorador, no es el viajero, no es estrictamente el peregrino, porque esta tribu perdida no sabe a dónde va, y el peregrino sí lo sabe, ¿no? Tampoco es el náufrago. Hay muchos náufragos en la literatura latinoamericana. Hablo particularmente del náufrago de la invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares. No dejo de hablar del náufrago de García Márquez o de los náufragos de San Blas en México, pero el estado feliz es el del ahogado, no es siquiera el náufrago. O sea, he descubierto momentos de ahogamientos en una novela de un escritor cubano, entrañable amigo, Alexis Díaz Pimienta, que habla de una balseada, ¿no? Y el único momento en el que alcanza la felicidad del narrador en primera persona es el momento en que se está ahogando, por no mencionar el viaje que hace el protagonista de La mar del tiempo perdido, que vive en un pueblo pesquero que se está muriendo, a donde llegará el ahogado más hermoso del mundo, que es el que le da vida al pueblo, es un muerto el que le da vida al pueblo. Pero de ese mismo pueblo pesquero realiza un viaje junto con un buzo, y descubre que hay una especie de pueblo de ahogados debajo del agua, y que solo ahí florecen los tiestos. Solo abajo del agua, en la ciudad de los ahogados, es donde florece la vida, mientras que en la superficie todo es muerte. En fin, son solo algunas de las muchas conclusiones o propuestas de conclusiones, porque no creo que lo sean. Espero que no sean tan concluyentes estas ideas que emergen de mi lectura de la literatura latinoamericana, de la novela y el cuento latinoamericanos recientes, más no exclusivamente los recientes. Hablo de Crónica de Indias y hablo de literatura virreinal también. No dejo de mencionar cómo veía Cervantes el mar, desde luego cómo veía el Mediterráneo en la llegada del Quijote a Barcelona. Pero bueno, ese es el campo es el mar en el que he navegado. Esas son las conclusiones terribles, quizá tristes, a las que llego. Y me parece que ahora, después de las chifladuras, porque es así como las chifladuras de los bicentenarios, volviendo a mi padre, que fue quien me sembró la duda para escribir este ensayo, estaba yo viendo por los festejos, ¿no? Los fastos del bicentenario, que no salieron tan mal. De cualquier modo estaban destinados a salir mal, se hicieran bien o no, porque la gente ya estaba harta, ¿no? Salieron bien, pero pensaba yo, hablaba con mi padre de qué había pasado con todas estas celebraciones. Con esto voy a concluir. Y no obstante esta melancolía, esta fatalidad, este escepticismo, recordaba con mi padre que hace 20 años en América Latina, particularmente en nuestra experiencia en México, la historia se hacía por decreto. Tuvimos un presidente con ínfulas de dictador latinoamericano, Luis Echeverría, que decretó que el consumador de la independencia de México había sido Vicente Guerrero. Lo decretó. Y en México dijimos, en aquel entonces así se hacía. La historia por decreto, la identidad por decreto, incluso la prosperidad se hacía por decreto. Hoy en día, después de este septiembre muy reciente, hay un sentimiento percibo una sensación de escepticismo. Percibo, al menos en México, que nadie se quiere volver a tragar esas píldoras. Hay un espíritu de cuestionamiento radical de todo, y eso me parece muy bien. Me parece muy bien porque siento, y ahí es donde yo metería estas conclusiones, este desenmascaramiento al parecer trágico de ciertas características del ser latinoamericano, me parece que son necesarias para llegar a la madurez, o para, como parece que podría ocurrir, para que regresemos a la infancia de la dictadura latinoamericana.
Es un momento de transición en el que el niño finalmente se atreve, va a entrar a la adolescencia y se atreve a decir: mi papá no es Dios, pero no creo en nada. Estamos, creo, en ese momento. Es un momento muy doloroso, es un dolor que hemos pospuesto, que hemos postergado, como postergamos durante muchísimo tiempo la confrontación contra el narcotráfico, que siempre estuvo ahí. Y ese momento de escepticismo, esa incredulidad, me parece que puede ser positiva. Podemos llegar finalmente a buen puerto si nos miramos como realmente somos, pero también podemos ahogarnos. Y en este caso, no sé si seremos los ahogados más hermosos del mundo o no, pero ya veremos. En fin, muchísimas gracias otra vez, gracias por este libro, gracias por su compañía y bueno, pues vamos a seguir navegando. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Encuentro sorpresiva tu, ¿cómo decirlo?, mirada depresiva sobre Latinoamérica. Y para mí es, no sé, me imagino que conoces lo que es el UNASUR, lo que ha hecho el UNASUR con el golpe contra Lo de Correa. Como por primera vez en Estados Unidos todos los presidentes de América del Sur. Pienso que la mirada desde México es diferente que si tú vivieras en América del Sur. Yo soy argentina. Por primera vez estamos todos unidos, comerciando entre nosotros. Y bueno, no sé si conoces esa parte. Me gustaría creerlo. Para hacerle una pregunta, ¿no? Y Me no darle gustaría un creerlo. discurso. Sí, me gustaría creerlo, me resulta difícil de creer. Lo mismo se decía cuando con el grupo Contadora, lo mismo se decía, y lo mismo dijo Bolívar antes de navegar hacia la muerte en el río Magdalena. Quisiera pensar que por primera vez, como usted dice, estamos todos de acuerdo. Me resulta muy difícil de creer. No sé si tendría yo que vivir en el Cono Sur para constatarlo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues Gabriela, muchas gracias por acompañarnos. Ignacio, muchas gracias por venir a acompañarnos también. Y muchas gracias a todos por estar aquí.